La Iglesia Integral Bendición Abundante presenta su devocional diario. Hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Jesús es el camino, la verdad y la vida y la esperanza para el mundo hoy. Acompáñenos en estos próximos minutos a escuchar una reflexión de la palabra de Dios en la voz del pastor Albeiro Vaca. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Vamos a exaltar y glorificar a nuestro Rey, recordar, Él es el único merecedor de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra. Él es el único Dios que tiene ojos y mira, que tiene oídos y escucha nuestro clamor. Así que Él merece ser alabado en todo tiempo y vamos a declarar: te doy gloria, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste una vez más, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti.
Muy buenas noches, bendiciones para todos. Tomaremos la palabra de Dios en este tiempo y meditaremos en ella porque ella es refrigerio para nuestra alma. La Biblia, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El título del mensaje en esta noche, para que usted lo pueda tener bien presente, es Listo para la batalla. ¿Sabe? El significado de la palabra batalla es enfrentamiento armado entre distintos ejércitos. Cuando hablamos en el área espiritual, diariamente la vida del hombre está en una constante batalla, donde el que confía en el Señor Jesucristo cuenta con un ejército celestial que pelea a favor de él. Pero escúcheme esto, también, según lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña, también existe un ejército en el área de las tinieblas, o un ejército que se mueve en las tinieblas, que constantemente este ejército está atacando para destruir o desenfocar la vida del hombre de la voluntad de Dios. Eso es algo que debemos nosotros tener muy claro y tener muy en cuenta. Escúcheme esto, por favor. Jesucristo es la esperanza que trae vida y victoria al hombre, en cualquiera que sea su batalla. ¿Sabe, mi querido amigo, las luchas que enfrentamos diariamente, tanto como personales, como muchas veces también dificultades y malentendidos en la casa, con su pareja, con sus hijos, y también así en diversas áreas de su vida, de la cual detrás de todo esto, el llamado que hoy quiero hacerle es que nos equipemos para estar preparados para ser victoriosos en medio de la batalla. Y es importante que podamos entender que aún en medio de esas batallas no le demos lugar al diablo, porque la Biblia dice que resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Y sabe que cuando no le damos lugar al diablo, el diablo no podrá afectar nuestras vidas ni la vida de los nuestros. Yo no sé si usted pueda creer a eso. Amén. Recordemos el pasaje que leímos. La palabra de Dios dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando analizamos un poco en las cartas del apóstol Pablo, vemos una armadura que nos ayuda para vencer las acechanzas del diablo. Veamos a la luz de la palabra lo que el Señor quiere darnos en este tiempo. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, la palabra de Dios nos muestra acerca de la armadura de Dios. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice acá el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, escuche esto, contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vea el consejo que nos da la palabra, escúcheme. Por tanto, tomad toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, esto es importante, dice, estar firmes. Dice la Biblia: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice la Biblia, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo último que quiero compartir acerca de la armadura de Dios dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y amén. ¿Sabe?
Efesios 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Y en los versículos del 10 al 18, él los anima a permanecer firmes en el Señor. Así que mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchan esta noche, a través de este mensaje, yo quiero animarle a que permanezca, a que esté firme en el Señor. ¿Sabe? El apóstol Pablo, él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y que debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Viendo la carta de Pablo también, lo primero que él les dice es que debemos estar fortalecidos en el Señor. Escúcheme esto. Deseo recordarle que de Dios viene nuestra fuerza, nuestra fortaleza, y que esa fuerza nos ayuda a vencer la batalla. Esa fuerza nos ayuda a que cada día nosotros podamos entender que realmente nosotros dependemos totalmente de Dios. ¿Sabe? Esa fuerza se activa a nuestro favor, o podremos ganar esa batalla cuando le buscamos en oración, cuando leemos la palabra de Dios, cuando apartamos ese tiempo para escuchar la voz de Dios, así como usted está haciendo en este momento. Usted está escuchando una reflexión de la palabra de Dios, porque Dios habla de distintas maneras y utiliza distintos medios para hablar. También analizando el pasaje, lo siguiente que debemos hacer es vestirnos de toda la armadura. Escúcheme esto, vestirnos de toda la armadura. Es importante que tengamos en cuenta en que requerimos iniciativamente o para iniciar necesitamos una decisión. Necesitamos entender que no vamos a luchar en nuestras fuerzas, sino que usamos las armas que Dios nos da. O sea, cuando nosotros luchamos en nuestras fuerzas, escúcheme, saldremos fracasados. Es de ahí donde muchas de las veces hay personas que quieren solucionar las cosas a su manera. Hay personas que quieren darle una salida o una respuesta a las cosas a su manera. Pero escúcheme, cuando hay una persona que quiere buscarle salida o respuesta a las cosas a su manera, déjeme decirle, y se lo digo con todo el amor, fracasará. Pero cuando nosotros entendemos que la lucha no es en nuestras fuerzas, sino que es Dios quien pelea por nosotros, y que es Dios quien nos da las fuerzas para ganar las batallas, y que Él es quien pelea, escúcheme, ganaremos la batalla. Pero cuando luchamos en nuestras fuerzas, como dijo por ahí alguien, graves. Amén, graves. La Biblia dice, acá en la palabra de Dios dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. El versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escúcheme, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, y triunfando sobre ellos en la cruz. Deseo recordarle algo importante, mi querido hermano que me escucha. Deseo recordarle algo. ¿Sabe? Jesús ya venció al diablo en la cruz. La palabra de Dios nos lo enseña. La batalla final está ganada. Sin embargo, aún todos los días nos enfrentamos a batallas espirituales. Cada día nos enfrentamos a esas luchas, a esas adversidades. Tenemos esos ataques del enemigo, donde el enemigo hay veces quiere traer temor, donde el enemigo hay veces quisiera hacernos sentir fracasados. Pero no. Ahí es donde nosotros vamos a tomar la armadura de Dios. Ahí es donde nosotros entendemos que nuestra batalla no es en nuestras fuerzas físicas, sino que esa batalla es una lucha en el área espiritual, donde el diablo tiene que huir. Amén. El diablo no podrá desanimarnos.
en nuestro andar con Cristo. Así que, mi querido amigo, no se deje desanimar. Vamos, firme en su fe y creyendo en que Dios le va a fortalecer. Amén. Quiero que podamos recordar también lo que la Biblia dice. La Biblia dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, dice acá, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y dice la palabra, se sentó a la diestra del trono de Dios. Recordemos, es importante revestirnos de la armadura de Dios. Deseo que analicemos así rápidamente. Vamos a analizar 7 elementos de la armadura de Dios. Primer elemento, el cinturón de la verdad. Recuerde, el cinturón de la verdad. La Biblia dice ahí, en el pasaje que leímos de Efesios, en el capítulo 6, el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Escúcheme esto. Cuando hablamos acerca de la armadura de Dios, y esta es una armadura para vencer al diablo, es siempre andar con la verdad. La verdad es la alta ética de un creyente, de un cristiano. La verdad es algo importante en nosotros. El cinturón que llevaban los soldados romanos, escúcheme esto, era un gancho que servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez entonces también esto protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. El diablo intentará engañarnos, escúcheme esto, con sus mentiras para que fallemos, para que dudamos o para comprometer nuestra identidad. Pero ¿sabe? Debemos permanecer firmes en la verdad porque somos hijos de Dios. Ojo a esto, entendiendo que fuimos transformados y que fuimos salvos de la muerte eterna. Amén. La pregunta es: ¿cómo usar el cinturón de la verdad o el cinto de la verdad? ¿Sabe? El consejo que quiero darle en este tiempo es que llene tu mente y tu corazón de la verdad de la palabra de Dios. Cultive esa relación profunda con Dios a través de la oración. Fortalézcase en el Espíritu cada día, pasando tiempo con el Señor, y viva una vida íntegra y seamos prudentes en todas nuestras acciones y también en nuestras palabras. En segundo lugar, otro elemento de la armadura de Dios es la coraza de la justicia. La Biblia dice: vestidos con la coraza de la justicia. Cuando analizamos el vestido del soldado romano, la coraza iba enganchada en el cinturón y protegía sus órganos vitales. ¿Sabe? Una herida en el pecho puede ser mortal. Por eso el soldado debía cubrir su pecho y lo hacía con una coraza. Es tan interesante cuando vemos también, podemos ver que Jesús es esa coraza que guarda nuestro corazón. Jesús es esa coraza que guarda nuestra fe y nos ayuda a vivir una vida en justicia. Amén. Por favor, escúcheme esto. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en su realidad. Amén. Yo no sé si usted pueda creer eso. La pregunta es: ¿cómo usar la coraza? Algo importante es que todos los días recordemos nuestra identidad en Cristo. Nunca se le olvide que usted fue comprado con la sangre de Cristo Jesús. Eso le ayudará. En tercer lugar, el calzado para proclamar el Evangelio. Hay en Efesios, en el versículo 15, en el capítulo 6, dice: calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Dice en esta versión. ¿Sabe? Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar
barreras, puede colocar trampas para hacernos caer. Pero nosotros de una o de otra manera debemos entender que es Dios quien nos ayuda a avanzar. El enemigo, la meta de él es impedir que nosotros podamos surgir. Esa es la meta. O sea, el enemigo trabaja para que usted no predique, para que usted cierre su boca y no proclame el evangelio de la paz. Ese evangelio que produce vida en el corazón del hombre. Pero sabe que no nos daremos por vencidos. Cristo vive y mientras Él viva, nosotros viviremos anunciando las buenas nuevas de salvación. Mientras Él viva y mientras Él sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, escúcheme, podremos tener esa fortaleza y esa capacidad para anunciar el evangelio. En estos tiempos, mi querido hermano, más que nunca usted no se puede callar. En estos tiempos más que nunca tenemos que anunciar al Cristo que vive, al Cristo que reina por los siglos de los siglos. En este tiempo más que nunca en nuestra boca tenemos que seguir predicando a Jesús siempre. Amén. No nos quedaremos callados. Es importante anunciar el evangelio, proclamar el evangelio. Cuando anunciamos el evangelio, escúcheme esto, ¿sabe? Seremos bendecidos de una manera especial. Dios te sabrá sorprender. Así que lo que usted ha aprendido en este tiempo buscando a Dios, es bueno que lo pueda compartir con otra persona. Sí, porque cuando no compartimos de lo que Dios nos da, nos convertiríamos en ¿qué? En egoístas. Y no, Dios ha sido fiel en amor, nos ha bendecido. ¿Cómo no compartir con los demás? Amén. Bien, cuarto, el escudo de la fe. La palabra de Dios dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era grande, era un escudo que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Y es tan interesante que cuando cuando ve de qué estaban hechos esos escudos de los soldados romanos, eran tan resistentes que estaban cubiertos de un cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas, y cuando esas flechas encendidas iban hacia el soldado romano, ese escudo de cuero apagaba esas flechas. ¿Sabe? Es tan importante entender que el escudo de la fe nos ayuda a apagar todas esas flechas que el diablo, el adversario del diablo, lanza para afectar nuestra vida. Porque si hay una de las áreas donde el diablo trabaja todos los días, es en afectar la fe del creyente. Así que no hay que dejar que su fe mengue, sino que aún su fe tiene que ir a otro nivel. No deje que su fe baje, sino que vaya a otro nivel. La pregunta es cómo usar el escudo de la fe. Escúcheme, por favor. Es importante que todos los días alimentemos nuestra fe. Pero ¿cómo la alimento? ¿Sabe cómo alimentamos nuestra fe? Leyendo y memorizando la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando usted pasa tiempo con Dios, cuando usted llena su mente de la palabra de Dios, entonces su fe será fortalecida. En quinto lugar, quinto ingrediente de la armadura de Dios es el casco de la salvación. La Biblia dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco, escúcheme esto, el casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. ¿Sabe que la palabra de Dios dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Escúcheme, no permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por fe en Cristo. Amén. Y el diablo siempre va a querer atacar eso, pero no. Usted es salvo. Si usted ha creído en Cristo, si ha tenido un verdadero arrepentimiento y ha dispuesto a abandonar el pecado para seguir al Señor, usted es salvo. Crea en eso. Amén. La pregunta es ¿cómo usar ese casco? Recuerde esto. Eres salvo por fe en Jesús. Y sabe,
Nadie puede cambiar eso. Cada día viva en confianza y en obediencia a la palabra de Dios. Ese es el consejo que le doy para que usted pueda usar ese casco. Otro consejo que le doy en cuanto al casco de la salvación es: cuide todo lo que ve, cuide lo que escucha, porque eso viene a su mente. Y si usted no cuida su mente, lo que llega a su mente puede bajar a su corazón y luego sale por su boca. Y si usted no cuida sus palabras, la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Amén. Hay que cuidar nuestra mente. Sexto ingrediente de la armadura de Dios es la espada del Espíritu. La Biblia dice ahí en el versículo 17: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que la espada del creyente, ¿qué es? La Biblia. La Biblia es esa espada. ¿Sabe? Cuando analizamos un poco acerca de este sexto elemento, podemos ver que esta es la única armadura de ataque. Las otras son como armaduras de defensa. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Cuando el diablo ataque su vida, cuando el diablo quiera hacer menguar su fe, es ahí donde usted tiene que tomar la palabra, declarar la palabra. Porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otro pasaje dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo usar la espada? Es importante en primer lugar que usted aprenda de qué está hecha la Biblia. Quiero rápidamente decirle que la Biblia tiene 66 libros. Es importante que usted aprenda de qué está compuesta la palabra de Dios. Para que usted pueda utilizar bien su espada, hay que saber de qué está hecha. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Cristo, pero el Nuevo Testamento fue escrito cuando Cristo Jesús vino a la tierra. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes. El Nuevo Testamento también se divide en 4 partes. Para que usted pueda utilizar su espada de una manera correcta, escúcheme esto, es importante que usted aprenda de qué está compuesta la Biblia. Quiero dejarle una pequeña tarea. Por favor, empiece a analizar bien acerca de cómo está compuesta, la Biblia. ¿Qué le parece si, un ejemplo, empieza a memorizarse los nombres de la Biblia? ¿Sí? Eso es bueno que usted aprenda eso, porque si usted no sabe ni a dónde está Génesis, si no sabe a dónde está Apocalipsis, si no sabe a dónde está Mateo, ¿cómo puede utilizar la palabra de Dios? Eso es importante que meditemos en la palabra. Porque hay veces queremos ver la gloria de Dios, pero nos cuesta leer la Biblia. Hay veces queremos ver las bendiciones de Dios, queremos ver un cambio en nuestras vidas, pero nos cuesta meditar en la palabra. Y es importante que meditemos en la palabra de Dios. Amén. Séptimo y último ingrediente de la armadura de Dios: la oración. Wow, esto es algo importante. La oración es algo importantísimo. Diría yo que es un complemento de lo que es el sexto, importante. ¿Sabe? La oración, la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo y que mientras el Señor regresa, debemos de estar velando, buscando la presencia de Dios. La oración fortalece al creyente en medio de la batalla. Ahora, en la oración recibimos dirección. Hay veces tomamos decisiones, pero no tomamos decisiones bajo la cobertura de Dios. Y es importante pedirle a Dios que nos direccione. Amén. Para concluir, ¿quieres vencer en la guerra espiritual? Si quieres vencer en la guerra espiritual, vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración, pasa tiempo estudiando, meditando en la palabra de Dios, y entonces tendrás la fortaleza para hacerle frente al enemigo. ¿Sabe? No se enfoque más en su pasado. Deje su pasado atrás. Enfóquese en su presente, porque entonces vas a tener un futuro bendecido para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Deseo terminar este tiempo orando. Padre, gracias. Gracias por la vida de cada persona que me escucha. Gracias por la vida, Señor,
de cada persona que en este tiempo ha dispuesto su corazón para recibir la palabra. A la distancia, oro por ellos y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, una fortaleza especial sobre cada uno de ellos. Señor, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Señor, nuestra lucha es contra principados y potestades de las tinieblas. Señor, la batalla no la ganamos en nuestras fuerzas. Eres tú quien peleas por nosotros. Así que a nosotros no nos compete ponernos a estar discutiendo con las personas, a estar golpeando a las personas. No, Señor, eres tú quien peleas y quien hace justicia por nosotros. Señor, en tus manos coloco la vida de cada persona. Espíritu Santo, llénales con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús también oro por los enfermos. Si hay alguien enfermo que me escucha, ponga su mano ahí donde le estaba afectando ese dolor. Vamos a orar y solo crea. Padre, declaramos sanidad sobre sus cuerpos. Declaramos vida y declaramos vida en abundancia. Cualquiera que sea su nombre, espíritu de enfermedad, le ordenamos que suelta los cuerpos y declaramos vida y vida en abundancia. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. No puedo terminar con este programa sin antes invitar a aquellas personas que no han hecho su oración de fe, aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón. Si usted quiere hoy recibir a Jesús y darle el control a Él para que Él pelee sus batallas, diga conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y el día que yo muera, deseo estar contigo por una eternidad. Desde hoy en adelante, deseo ser guiado por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. En esta noche también, aprovechando este espacio, quiero agradecerle a Dios por la vida de cada una de las personas que trabajan en esta emisora. Doy gracias a Dios por el presidente que está encabezando esta parte administrativa de la emisora, don Fausto. Mi Señor lo bendiga. Gracias por su apoyo que nos ha brindado en este espacio radial. La señora Luz Marina, a Jesús, que es el muchacho que siempre nos colabora. Muchas gracias, Jesús. Dios lo bendiga por su tiempo que usted dedica a diario también aquí, siendo de ayuda para esta comunidad. También quiero agradecerle en especial a una persona que ha estado colaborándonos económicamente para que esta palabra llegue hasta sus casas. Y doy gracias a Dios por la vida de Bernabé Vivas Bautista. Mi Señor lo bendiga. Bernabé, gracias por su apoyo que nos ha brindado económicamente para que podamos estar aquí también llevando la palabra de Dios, y así a cada una de las personas que han hecho parte de este trabajo. De verdad que doy gracias a Dios por ellos. Mi Señor les bendiga a todos. Una feliz noche. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti. Porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho, no
compara con lo que da. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes